2002. Bueno, de eso estaremos hablando con nuestro entrevistado, que es un experto en estas cuestiones, Nadine Argañarás, que es doctor en Economía y presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal. Nadine, ¿cómo le va? Lo saluda aquí Darío Misraji. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, miren, en primer lugar, me gustaría aclarar que las provincias no venían con una situación deficitaria. Por el contrario, durante los últimos años, el conjunto de provincias ha tenido superávit primario, excepto Buenos Aires, San Luis y La Pampa, que según los últimos datos disponibles tuvieron déficit en el año 22. O sea, el conjunto venía con superávit. ¿Y qué pasa? Estamos entrando en el año 24. Hay distintas cuestiones relevantes, ¿no? Por un lado, una caída de la coparticipación automática, que es la principal fuente de recursos que va de nación a provincias, que tiene que ver con la coparticipación de la recaudación de IVA de ganancias, que nosotros esperamos que tenga una caída importante este año en términos reales. Todavía no se definió qué se hace con la ley de ganancias que está vigente, ¿no es cierto?, que implica un costo fiscal de un punto del producto aproximadamente. O sea que por un lado está eso y por otro lado están las transferencias no automáticas que siempre existieron, ¿no es cierto?, y que tienen un peso del orden de otro punto del Producto Bruto en la economía, todas esas transferencias. Y bueno, y es una de las vías a través de las cuales el gobierno nacional ha manifestado que va a reducir el déficit, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto, las provincias están entrando en 2024 con una caída de financiamiento, una caída importante porque es una caída superior a la caída del Producto Bruto que va a haber. Entonces, ahí se genera una primera tensión general, diría yo. Clarísimo, Nadine. Ahora, en el caso concreto de La Rioja, hay una deuda que plantea el gobernador Quintela que tendría el gobierno nacional con La Rioja. Él dice que son fondos coparticipables. ¿Cuánto de esto es así? Digo, efectivamente es dinero que le corresponde a La Rioja por coparticipación de impuestos que se reparten entre las provincias, o son recursos que forman parte de los recursos más discrecionales, que son los que justamente quiere recortar el gobierno nacional. Yo lo que puedo aportar en ese sentido es lo siguiente, o sea, en el gobierno de Carlos Menem, de alguna manera hubo un acuerdo político a través del cual se le iba a dar a la provincia de La Rioja anualmente un punto de coparticipación adicional a lo que recibía a través de las leyes vigentes, ¿sí? Eso de alguna manera se fue cumpliendo. Si uno toma los últimos 5 años, 6 años, la provincia ha estado recibiendo la tercera parte de ese punto, ¿sí? Concretamente ha estado recibiendo 0,3% de recursos relacionados a toda la coparticipación federal de impuestos. Entonces, digamos, eso no sé si está sentado en alguna cuestión formal, pero sí en un acuerdo político y todos los años la provincia tiene que ir a pedir cuánto le van a dar de ese punto. Y todos los años el Congreso de la Nación, cuando analiza y sanciona el presupuesto, determina cuánto le va a La Rioja por ese concepto. Yo no puedo decir ahora si hay una deuda o no respecto a lo de Vengado, posiblemente la haya, ¿sí? No lo puedo aseverar respecto a lo que se presupuestó y lo que se terminó pagando, pero sí que para La Rioja esas transferencias no automáticas tienen un impacto relativo muy grande, mucho más que en el resto de provincias. Entonces, si uno piensa concretamente en La Rioja, uno diría, bueno, está la cuestión de lo automático, que está pasando lo mismo que les puede pasar a todas, y en el caso particular, como lo no automático es muy significativo, si eso tiene una caída en términos reales, ni hablar si eso se elimina, el impacto es muy grande, ¿sí? Ese es el contexto general, sin tener detalles de números puntuales de La Rioja que uno puede brindar a partir del análisis de los últimos años. Digamos, Nadine, para nuestro público que nos está mirando en América Latina, que claro, las transferencias no automáticas son importantes porque se trata de una provincia que es de baja población, de bajos recursos propios. Entonces, en ese sentido, los aportes que hace el gobierno nacional, más allá de lo que es coparticipación, terminan teniendo un peso importante. Ahora, concretamente, sí,
el número es el siguiente. O sea, La Rioja el año pasado recibió de transferencias no automáticas el equivalente a 170.000 pesos por habitante, Claro. cuando el promedio del país fue de 40.000 pesos por habitante. ¿Sí? Para que usted tenga idea de esta relación. Más de que le 4 digo, veces más. casi 4 veces Casi más 4, que sí. por habitante. Claro. Esto es para entender cómo llegamos hasta acá. Ahora las soluciones. Vamos por esta propuesta que dice Quintela, que va a ser aprobada, de crear una cuasimoneda. A ver si nos puede ayudar a entender, Nadine, primero qué significa en la práctica esto, qué consecuencias puede tener. Una cuasimoneda es un bono que emite el Estado, así como un Estado provincial, el Estado nacional emite un bono, ¿no es cierto? Cuando quiere tomar deuda, sale al mercado de deuda y dice, bueno, yo quiero emitir este bono, quiero que me financien, ¿sí? Entonces, bueno, quien quiere, compra ese bono y de alguna manera está financiando a la provincia o al gobierno nacional para que con eso haga una obra, pague un gasto, haga lo que esté definido, ¿no es cierto? Esta cuasimoneda, que ya las tuvo Argentina, también son un bono que el gobierno emite. Lo que pasa, digamos, que tiene características distintas, porque por un lado el gobierno con ese bono puede pagar sueldos, puede pagar proveedores, puede pagar a contratistas de obra pública, ¿sí? Y ese bono se recibe como, uno lo puede pagar, digamos, si paga el impuesto inmobiliario, el impuesto automotor, el que paga impuestos a los ingresos brutos. O sea, la provincia dice, bueno, acá está este bono, yo quiero que este bono tenga liquidez, yo garantizo recibir ese bono en todo lo que sea pago de impuestos, tasa y todo lo demás, y de alguna manera ese bono empieza a circular, ¿sí? Se le llama cuasimoneda porque, bueno, se usa mucho para transacciones, o sea, este bono no se compra para guardarlo y obtener un interés, sino que el que lo tiene lo hace circular porque uno puede consumir y después el Estado lo recibe, el Estado lo vuelve a poner en la calle cuando paga sueldos y así se da el circuito. O sea, es un mecanismo de financiamiento que en ese momento se toma. Porque las provincias este año van a tener la disyuntiva, ¿no es cierto?, de o bajan el gasto público en la misma magnitud que le va a caer el financiamiento, o necesitan endeudarse. Entonces, y la situación por cómo viene, y si no hay un cambio de la ley de ganancias, va a ser una situación de una importante caída del financiamiento. Entonces, uno no puede aseverar que esto se va a repetir o que no se va a repetir. Ya se dio en Argentina y habrá que ver cómo siguen transcurriendo, digamos, esta cuestión del financiamiento y de las decisiones de gasto que se vayan tomando. Ahora, Nadine, yo me quiero poner por un segundo en el lugar del empleado público, que imaginemos que por ahí no es un juez de la provincia de La Rioja, sino que es un empleado que cumple funciones administrativas, por ejemplo, y que en vez de darle una moneda, pesos argentinos, le pagan parte del salario en este bono. Y yo me sentiría preocupado porque yo no sé si después voy a un supermercado y me lo aceptan ese bono para comprar comida. Digo, ¿no hay un problema ahí? Ahí hay dos claves. Nosotros analizamos toda la experiencia de las cuasimonedas de Argentina del 2001 y hay dos claves, digamos, que uno pudo ver después de todo este acontecimiento. Primero, la relación que hay entre los bonos que circulan y la recaudación que tiene la provincia, ¿sí? Si una provincia tiene una recaudación de 100 pesos por mes y pone en la calle 1.000 pesos, obviamente que eso va a tener una consecuencia negativa sobre quien recibe el bono, ¿no es cierto? Porque va a estar poniendo muchísimo más bono que el canal ese que la provincia le está dando de circulación a través de la recepción. No sé si se entiende este punto. O sea, yo como provincia recaudo 100 pesos, si pongo en la calle 1.000 y solamente me entran 100 pesos por mes de recaudación, hay un exceso de oferta de bono, por ende va a caer el valor del bono, o cuando vaya a comprar con el bono va a salir más caro si paga con bono o si paga con pesos. Y la otra cuestión, también relacionado a eso, era la emisión. O sea, si uno emite una cantidad de bonos
muy grande respecto a la cantidad de dinero, de pesos que circulan en esa provincia, bueno, va a tener también un efecto negativo sobre el que recibe el bono, porque bueno, va a tener, esa provincia va a tener más suba de precio que lo que tenga el resto del país, ¿sí? Esas son dos cuestiones que nosotros pudimos analizar como dos factores muy importantes, ¿no? Después hay otros, pero esos dos son muy importantes a la hora de que el bono funcione sin tener una pérdida de valor significativa. ¿Y cuál es la clave? La clave está en la sostenibilidad o en la señal, ¿no es cierto? Porque si, por ejemplo, La Rioja, si a La Rioja le están debiendo dinero y es una deuda de 10.000 pesos, por ejemplo, y La Rioja emite un bono ahora porque no tiene ese financiamiento, bueno, cuando se le pague ese financiamiento, la Rioja puede rescatar ese bono con ese financiamiento, ¿sí? Entonces, digo La Rioja porque es lo que está en discusión ahora. Para cualquier provincia que lo hace a esto por una cuestión transitoria, es una cosa. Ahora, si esto se hace con otra visión permanente y no puntual, bueno, ya la situación es más compleja. O sea, en Argentina, el Banco Central terminó rescatando las cuasimonedas. Bueno, eso no tiene que pasar, ¿no es cierto? Porque si eso es así, el incentivo a emitir cuasimonedas pasa a ser un incentivo perverso, ¿no? Bueno, justamente da la tecla, Nadine, de la respuesta oficial que dio el gobierno a este tema, porque el presidente Javier Milei emitió, mientras estaba en Suiza, Davos, un mensaje dirigido al gobernador Quintela. A ver si lo podemos compartir para que Nadine un poco nos explique el sentido un poco de esto, ¿no? Bueno, cita, obviamente, una información que daba el hecho de que se iba a emitir esta cuasimoneda, que podemos decir que fue aprobada ya por la legislatura de La Rioja. Y dice lo siguiente, Milei: pensar que en la campaña me trataron de loco por postular un esquema en el que hubiera una libre competencia de monedas y ahora lo impulsan. Bienvenidas las monedas provinciales a la competencia, las cuales les señalar, a diferencia de lo que pasó en el pasado, de ningún modo van a ser rescatadas por el gobierno nacional. Al mismo tiempo, la cotización que las mismas tengan respecto a la paridad dará una evaluación de mercado de la calidad del gobierno que la emite. A ver, ¿cómo interpretar esto que está diciendo acá Milei respecto de la competencia de monedas y respecto del rescate, que era algo de lo que usted hablaba recién? Bueno, yo lo que interpreto es que el presidente está diciendo, bueno, acá la provincia que quiere emitir una cuasimoneda que la emita, se verá en función de factores. Yo acá mencioné dos, en función de estos y otros factores, cuánto es lo que realmente termina valiendo la moneda. Y bueno, que la nación no va de ninguna manera a actuar en ese sentido. Entonces, si alguien piensa, bueno, se emite una cuasimoneda en una provincia y no hay, bueno, no va a haber tantos problemas porque va a venir después el Banco Central y lo va a rescatar, bueno, entiendo que lo que está diciendo el presidente es no va a haber ningún tipo de rescate. O sea, quien emite la cuasimoneda que de alguna manera se mueva con el proceso de la cuasimoneda y bueno, valdrá mucho, valdrá poco, perderá valor o no perderá valor en función de los factores y de la lógica que tenga el funcionamiento de la cuasimoneda en cada provincia. Clarísimo. Nadine Argañarás, muy interesante. Gracias por este tiempo con DNews. Fue un gusto hablar con ustedes. Que tengan un buen día.